Hola, mi nombre es Diana y el día de hoy les voy a platicar acerca del concepto llamado biodiversidad y cómo es el resultado de una evolución molecular. Primero les voy a platicar un poquito acerca de dónde venimos. Nosotros trabajamos en un centro de investigación que se llama el CIMBESTAB y está ubicado en la ciudad de Irapuato, muy cerquita de ustedes. Y bueno, para contarles un poco acerca de qué hacemos, tendré que comenzar diciéndoles que la ciencia forma parte de su vida diaria, aunque ustedes no se den cuenta de manera inmediata. Todos los productos que utilizan en su casa tienen que haber sido fabricados en base a conocimiento previo que fue desarrollado por gente como nosotros. El shampoo, el detergente, todos los productos que utilizan sus mamás en la cocina tienen un principio que tiene que haber sido fundamentado primero en ciencia. Si ustedes analizan incluso las películas, nosotros realizamos ese tipo de actividades que ustedes han visto en el cine. Vamos a poner un ejemplo. Hulk es verde y fuerte gracias a un experimento de ciencia. Ustedes sí conocen la historia y si este es su superhéroe favorito, piensen en que nosotros hacemos algo parecido. En este instituto nosotros estamos encargados de investigar principalmente a los seres vivos. Los seres vivos son plantas, animales, bacterias, hongos y virus. Para que ustedes puedan diferenciar los seres vivos de aquellos que no lo están, vamos a pensar en un ser vivo con ciertas características. Parte fundamental de un ser vivo es que debe nacer, reproducirse, morir y tener movimiento. Vamos a poner un ejemplo. Estos son seres vivos, en base a lo poco o mucho que ustedes conozcan pueden dar una respuesta, ¿verdad? ¿Son seres vivos? Su respuesta debe ser que sí. Los animales, las plantas, incluso aquí no tenemos un ejemplo, pero hay seres microscópicos pequeñitos que también son considerados seres vivos. Piensa en estos ejemplos y verás cómo todos ellos tienen un ciclo de vida. Es decir, nacen, se reproducen, mueren y todos tienen movimiento. Incluso las plantas tienen movimiento. Pregúntale a tu mamá qué es lo que ocurre con los girasoles, por ejemplo. Los girasoles a lo largo del día siguen el sol. Conforme el sol se mueve, el girasol se mueve también. Entonces cumplen con esa característica de tener movimiento. Ahora vamos a ver un ejemplo de objetos que no están vivos. Piensa en tus cuadernos, la butaca en la que estás sentado, los útiles que traes en tu mochila. Estos no son seres vivos, ¿verdad? No cumplen con las características de tener movimiento por ellos mismos. Ni nacen, ni se reproducen, ni van a morir. Aunque tienen un ciclo útil de vida, no son considerados seres vivos. Ahora te estarás preguntando, ¿de qué está hecho un ser vivo? Podemos responder de que están hechas muchas cosas de manera muy sencilla. Es probable que tu butaca esté realizada de madera. Podemos poner como ejemplo que una casa, su unidad fundamental es un ladrillo. ¿Pero de qué está hecho un ser vivo? ¿Cuál es la unidad más pequeña que lo conforma? Ahora, por favor, mira la palma de tu mano. Para responder de qué están realizados los seres vivos, basta con que observes que tu mano tiene unas pequeñas divisiones. Esas líneas pequeñas que ves son los límites de cada célula que conforma la piel de la cual está cubierta tu mano. Si nosotros pudiéramos con una lupa observar detenidamente la palma de tu mano, ya alcanzarías a ver que cada una de estas células se puede ver claramente que está separada de la que está a los lados por estos bordes aquí. Si tomáramos un microscopio y viéramos aún más de cerca estas células, tú podrías observar algo parecido a esto. Puedes ver entonces que cada una de estas divisiones es una célula. Las plantas como seres vivos también están formados por células. Si tú pudieras tomar una vista de esta hoja, verías algo parecido a esto, donde nuevamente puedes observar cómo hay divisiones que están enmarcando cada una de las células que conforman la hoja. Si pudiéramos verla con un microscopio y acercarnos aún más, verías algo parecido a esto. Entonces, podríamos definir que la célula es la unidad fundamental que forma los seres vivos
así como los ladrillos es la unidad fundamental que forma una casa. Ahora podemos responder a esta pregunta. ¿De qué están hechos los seres vivos? Les toca a ustedes contestar y ahora es cuando ustedes deben estar diciendo de células. Podemos imaginarnos a la célula como una máquina de la vida. En el cuerpo humano, por ejemplo, tenemos diferentes tipos de células. Cada grupo de células tiene una función particular en el cuerpo. Las células que se encuentran en tu piel se llaman células epiteliales y tienen la función de protegerte. Por ejemplo, las células que se encuentran en el cerebro se llaman neuronas y tienen una función diferente a la que tienen las células de tu piel. Entonces, cada célula está especializada en una función diferente. Sin embargo, cada una de ellas tiene básicamente una maquinaria que funciona de la misma manera, aunque cada una, así como una hormiga, va a especializarse en cierto tipo de trabajo. Puedes imaginarte la célula como una fábrica que tiene diferentes módulos de producción. Esta célula va a contener un núcleo. Ese núcleo va a tener la información que hace que todo tu organismo funcione de la manera correcta. Vamos a tener una parte que va a ser la productora de energía, en particular ese organelo, que es una parte más pequeña de la célula, se llama mitocondria. Y esa es la encargada de producir la energía para que todo lo demás funcione. Tenemos también una parte que va a ser encargada de los desechos celulares y que nos va a ayudar a eliminar todo aquello que en la célula no funcionó, salió mal o necesita desecharse. Así como las células son las unidades fundamentales de los seres vivos, estas a su vez están compuestas de 4 moléculas principales: los carbohidratos, las proteínas, los lípidos y los ácidos nucleicos. Vamos a poner ejemplos de estos. Los carbohidratos son unidades que nos sirven para dar estructuras. Por ejemplo, las plantas están conformadas de celulosa. La celulosa es un carbohidrato. Vamos a pensar en los carbohidratos como cosas dulces. Un ejemplo de un carbohidrato que tú tienes en tu casa es el azúcar normal. El azúcar normal en particular está conformada por una unidad de glucosa y una unidad de fructosa que juntas hacen la sacarosa, que es el nombre científico del azúcar con la cual endulzan diario las bebidas que tienes en tu casa. Entonces podemos asociar carbohidratos con cosas dulces. Las proteínas, por darte un ejemplo, tu cabello está conformado por proteína, principalmente colágeno. Otra proteína que tenemos, que también es colágeno, es aquella que conforma tus uñas. Entonces, hasta ahora hemos visto 2 macromoléculas. Carbohidratos, que están relacionados con algo dulce, como el azúcar que tienes en tu casa. Proteínas, que son las que conforman, por ejemplo, el cabello y las uñas. Nos restan 2. Los lípidos son también llamados grasas. Por ejemplo, nosotros necesitamos tener un recubrimiento graso en la piel. Es lo que protege y hace que tu piel se mantenga hidratada. Cuando dejas de bañarte un par de días, notarás cómo la grasa en tu piel se ha acumulado. La grasa es importante para los seres humanos y para todos los organismos vivos porque realiza funciones importantes en la célula. Los ácidos nucleicos es la molécula que nos permite transmitir información de un organismo a otro. Tú debes de haber escuchado alguna vez que te pareces a tu mamá o que tu hermano se parece más a tu papá que tú. Eso se llama herencia. Nosotros recibimos de nuestros padres la información que nos hace lucir como lucimos, el color de nuestra piel, si nuestro cabello es rizado o lacio. Esa información está contenida en los ácidos nucleicos, como vamos a ver más adelante. Una parte de estos ácidos nucleicos es el ADN, que significa ácido desoxirribonucleico. Para que tengas una idea de qué es un ácido, te voy a comentar que el limón, por ejemplo, es un ácido que tú tienes en casa.
¿Qué ocurre cuando una persona prueba por primera vez el limón? Podemos hacer cara de limón, ¿verdad? Sería algo como así. Ese sabor ácido es característico de este tipo de moléculas y el ADN es una de ellas. Esta molécula tan pequeñita es la que contiene la información de cómo vamos a hacer. Tiene un mensaje que dice un ser humano de qué color va a tener el cabello, cómo va a tener los ojos, el color de su piel, qué tan alto o bajito va a ser y en general cómo va a lucir, pero no solamente cómo somos por fuera, sino también cómo vamos a ser por dentro. Nos puede indicar incluso qué enfermedades vamos a tener. En este ejemplo, vamos a comenzar incluso diciendo que el ADN determina si vamos a ser niños o vamos a ser niñas. El ADN tiene tipo de esta estructura que nosotros llamamos doble hélice. Tú te la puedes imaginar como una espiral. Esta molécula que parece una espiral está empaquetada de tal manera que ocupa un lugar muy pequeñito y está almacenada dentro de cada célula. Cada célula de tu cuerpo contiene esta información y nos dice desde antes cómo seremos. Para que te lo aprendas, el ADN está formado de estos 4 componentes: adenina, timina, citosina y guanina. Estas 4 letras forman un código. ¿Sabes qué es un código? Bueno, un código es algo que está cifrado, es decir, es como una contraseña. Para acceder, por ejemplo, al celular de tu mamá, tú requieres una contraseña. Si no la sabes, no puedes entrar. Pasa lo mismo con el ADN. El ADN está codificado. Esa información de la que yo te he hablado está como en una clave, es una información secreta. Y solamente aquella molécula de la célula que es capaz de tener ese código es quien la puede leer. Toda esta información genética, en forma de este código formado por estas 4 letras, que son adenina, timina, citosina y guanina, es lo que nos hace diferentes o parecidos a otras especies. Vamos a poner un ejemplo. Tú sabes o has escuchado alguna vez a algún adulto decir que somos parientes de los changos, de los monos, de los orangutanes o de cualquier espécimen que te quieran decir. En realidad, sí somos familia. Estamos relacionados de alguna manera, aunque nosotros somos más evolucionados que los primates. Sin embargo, compartimos gran parte de nuestra secuencia genética. Estas pequeñas diferencias en estas letras que yo te mencioné que conforman el ADN es lo que nos hace ser diferentes y es lo que determina si seremos primates o seremos humanos. En nuestro trabajo, nosotros alineamos y tenemos conocimiento de miles de secuencias de diferentes especies y de diferentes géneros. Entonces, aquí lo que tú puedes ver son genes que realizan la misma función, pero que provienen de especies diferentes. Si nosotros hacemos esta comparación, podemos darnos cuenta, a nivel de esta información genética, qué tan parecidos o qué tan diferentes somos con otras especies. Esto nos ha permitido generar árboles de la vida como este, que nos dice qué tan cercanos somos a otras especies que están poblando el planeta. Por ejemplo, la vida comenzó con seres muy pequeños que eran llamados arqueobacterias y de ahí fueron surgiendo cambios en estos organismos hasta llegar al ser más evolucionado que se conoce, que es el ser humano. El ser humano, al tener esa capacidad de pensamiento, es el ser evolutivamente más avanzado que existe. Si pudiéramos ver la historia de la Tierra, te diría que los primeros organismos eran más parecidos a las plantas. Es decir, la energía la obtenían, en lugar de alimentarse como nosotros lo hacemos, la obtenían del sol. A partir de ahí, las células fueron evolucionando, haciendo organismos más complejos.
Entonces, los primeros organismos tenían una sola célula. A partir de ahí empezaron a surgir organismos que tenían 2 células y avanzaron hasta organismos más complejos como tú, que tienes millones de células. Estos cambios en estas 4 letras que te di, que son las que forman el ADN, a lo largo del tiempo han ido sufriendo cambios. Estos cambios es lo que ha permitido la evolución. Entonces, ahorita podríamos comenzar a definir evolución. Evolución sería el avance que tiene una especie, de tal forma que en algún momento se convierte en una especie diferente. Por ejemplo, tenemos aquí varios primates y el ser humano. ¿Cuál es la diferencia más obvia entre un primate y un ser humano? Podemos hablar de varias. Por ejemplo, el caminar en 2 o 4 patas. ¿Cuál de ellos camina más erguido? Pero sobre todo podemos hacer una diferencia en el grado de inteligencia que tiene cada uno. Entonces, nosotros debimos haber evolucionado del primate, puesto que es el que más se parece a nosotros, hasta llegar finalmente a formar la especie humana. Te estarás preguntando, ¿por qué ocurre la evolución? ¿Por qué ocurren estos cambios en esta secuencia de ADN? Bueno, pues la razón tiene que ver con 2 cosas. Una es la mutación, es decir, cambios que ocurren de manera espontánea por diferentes factores ambientales en esta secuencia de ADN. Y la otra es la selección natural. Los cambios ambientales han hecho que las diferentes especies tengan que cambiar para adaptarse. Vamos a ver un ejemplo. Tenemos esta mariposa, donde una es blanca y otra es de este color más oscuro. Supón que hay un predador, es decir, hay otro organismo que está encargado de comerse a esta especie. ¿Qué ocurre en este ambiente que es oscuro? La mariposa oscura va a camuflajearse, es decir, tiene esa habilidad de esconderse al haberse vuelto del mismo color que su ambiente. ¿Qué va a pasar? El predador no la va a encontrar. Es como cuando tú te escondes de tu hermano en las escondidas. Tienes esa habilidad de esconderte, no te va a encontrar y vas a ganar el juego. Entonces, en este ambiente, la presión hizo que esta mariposa evolucionara. Es decir, se adaptó a poder esconderse al ambiente. En cambio, si tuviéramos un ambiente donde hay un tono muy claro, ¿cuál sería la mariposa que sobreviviría? Estás en lo correcto. Va a sobrevivir la blanca porque ahora la mariposa blanca va a ser capaz de esconderse, mientras que la mariposa negra va a ser fácilmente encontrada por su predador. Entonces, esto se conoce como selección natural. La especie que va a sobrevivir es aquella que sea capaz de adaptarse mejor a donde vive. Cuando comenzamos esta plática te dije que íbamos a hablar acerca de biodiversidad, ¿verdad? Vamos a definir biodiversidad como toda la cantidad de especies diferentes que habitan el planeta. Si yo te pregunto ahorita cuántos seres vivos conoces, fácilmente deben de ocurrirse más de 50. Hay perros, gatos, vacas, jirafas, microorganismos, plantas. Y plantas conoces muchísimas diferentes. Piensa en el jardín de tu abuelita. ¿Cuántas flores distintas tiene? Eso es conocido como biodiversidad. Y la evolución, es decir, estos cambios que ha habido en la secuencia del ADN, que es la información de la herencia, es lo que ha permitido la gran biodiversidad que existe en el planeta. Para que estés además orgulloso, debo decirte que México, el país donde vives, es uno de los países que más biodiversidad tiene en el mundo. Somos el 4º lugar de biodiversidad a nivel mundial y somos el que tiene más biodiversidad en reptiles. Y todos ellos gracias a cambios en la secuencia del ADN a lo largo del tiempo. Un ejemplo que tenemos de biodiversidad es las bacterias, que son esos microorganismos pequeñitos que muchas veces nos dan lata porque son los causantes de enfermedades, han tenido que adaptarse a sobrevivir a los antibióticos.
Los antibióticos son esos jarabes espantosos que te da el doctor cada vez que te enfermas y cuya función es matar a la bacteria que está causando tu enfermedad en ese momento. Las bacterias se han defendido de nuestro ataque con los antibióticos, es decir, no han permanecido sin hacer nada. Ellas han tenido que evolucionar para que este antibiótico ya no las dañe. Por eso, ahora es tu deber cuidarte más bien para no enfermarte, porque cada vez hay menos antibióticos que sirven en contra de ellas. Y tienes ahora un ejemplo más de evolución. Y bueno, por mí es todo, me voy a despedir y las preguntas que tengas te las pueden contestar.